Trabajando con la Iglesia, parte 3. En el estudio anterior veíamos cómo nace la Iglesia en Antioquía, cómo Dios prepara el camino para empezar a predicar el Evangelio por todo el mundo gentil, y esto con la ayuda de los hermanos en Jerusalén. El plan de Dios es maravilloso, se está cumpliendo. Desde Jerusalén saldría la palabra a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya estamos en Siria, en Antioquía de Siria, y allí la palabra de Dios nos cuenta de dos hombres que Dios escoge para este trabajo inicialmente, el apóstol Pablo y Bernabé. Hechos capítulo 13, versículo 1 nos dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces aquí comienza lo que conocemos como el primer viaje del apóstol Pablo, el primer viaje misionero. El versículo 4 nos dice: ellos, Pablo y Bernabé, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Seleucía era un puerto. Llegaron a la isla de Chipre y, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Recuerde que la palabra de Dios también dice al judío primeramente y después al griego. Pablo lo entendía, lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16-17, y él estaba cumpliendo con esta encomienda del Evangelio. Tenían también a Juan de ayudante. Este Juan se cree que es el que escribió el Evangelio de Marcos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, atravesaron la isla, usted puede ver ahí en el mapa, Salamina, atravesaron toda la isla, llegaron a Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Esto nos sucede cuando viajamos, cuando predicamos el Evangelio, cuando estamos en planes de evangelización. Las mismas cosas que le sucedieron a Pablo y a Bernabé, a Juan y a todos los que han evangelizado, nos suceden a todos. A veces van las cosas muy bien o encontramos personas como Sergio Pablo, pero hay personas como Elimas que también resisten la palabra del Señor. Más adelante volveremos a hablar de ellos. Estamos haciendo un resumen del viaje para que miremos en el mapa y nos ubiquemos. Continuamos ahí en el versículo 13, dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. En la próxima lección hablaremos nuevamente de esto. Fue algo que desagradó al apóstol Pablo, y vamos a mirar qué pasó después. Este abandono de Juan Marcos, apartándose, y volvió a Jerusalén. Versículo 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Volviendo a lo de Juan Marcos, también es normal que encontremos esta clase de tropiezos. Algunos tiran la toalla, como decimos aquí en nuestro país. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Antioquía de Pisidia es diferente a la Antioquía de Siria, de donde ellos habían salido. Usted lo puede ver ahí en el mapa. Y después de la lectura de la ley y los profetas, versículo 15, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. No nos vamos a detener hoy en este sermón. Es tal vez uno de los modelos de sermón más maravillosos
que encontramos en el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo. Él dice que subió al púlpito, al estrado, hecha señal de silencio con la mano, empezó a hablarles y transcurren varios versículos de este capítulo hablándonos de esta predicación del Evangelio en esta sinagoga en Antioquía de Pisidia. Continuamos en el versículo 49 después del sermón y dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Lucas, el escritor del libro de los Hechos, nos está contando esta historia de una manera resumida. Esto no fue un viaje de una semana, de 2 semanas, 3 semanas, como se acostumbra hoy visitar algunas congregaciones. No, fue un viaje, como lo vamos a ver, según los estudiosos, posiblemente de unos 2 años más o menos duró este viaje. Versículo 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantando persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Entonces también es normal que encontremos gran resistencia en la predicación del Evangelio y aún que hagan lo posible por destruir la obra y aún expulsarnos. Versículo 51, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, recuerda que el Señor había dicho que si no nos recibían, sacudiéramos el polvo de nuestros pies contra ellos. Ellos lo están haciendo, siguiendo las instrucciones de nuestro Señor. Llegaron a Iconio, versículo 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Después de ser expulsados, después de ser perseguidos, me recuerda a lo que pasó por allá en Hechos capítulo 4 también, cuando también fueron azotados Pedro y Juan y les prohibieron predicar el Evangelio, pero dice que estaban gozosos y antes con más fuerza hablaban la palabra del Señor. Entonces estos no se dejaban intimidar por los problemas, por las dificultades, sino que estaban llenos de ánimo, de gozo del Espíritu Santo, estaban llenos del fruto del Espíritu. Dice por allá en Filipenses, vuestra gentileza sea conocida de todos. Los discípulos, no solo los que predicamos, los que evangelizamos, sino que todos debemos de estar en esta condición del versículo 52. Hermano querido, hermana, todos debemos estar prestos a recibir a los visitantes de buena manera, con ánimo, hacerlos sentir como en casa. Esa es la manera como crece la iglesia, hermanos. Debemos de estar llenos de gozo y del Espíritu Santo, de poder. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, hermanos. Entonces apliquemos todo esto a nuestras vidas, toda esta enseñanza, hermanos. La iglesia debe estar de esta manera, hermanos, llenos de gozo y del Espíritu Santo, y se debe reflejar. Cuando llegue un visitante, todos deberíamos de hacerlo sentir como en casa, deberíamos de ir a saludarlo. Deberíamos de estar orando también por los que viajan en la evangelización. Como estamos aprendiendo, no es nada fácil, queridos hermanos. Continuamos. Versículo 14, capítulo 14, versículo 1 dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo. Esta palabra denuedo, hermanos, significa que tenían todo el valor, todo el ánimo, toda la fuerza para hacerlo, a pesar de la oposición. Y además dice que se detuvieron allí mucho tiempo. No se intimidaron porque los ánimos de las otras personas estaban contra ellos, hermanos. Al contrario, se detuvieron allí mucho tiempo y hablaron con denuedo, como decíamos, lo mismo sucedió en el capítulo 4, cuando fueron amenazados Pedro y Juan y aún azotados, hermanos, confiados en el Señor. Eso es lo que nos sostiene, hermanos, en esta predicación, en los viajes, cuando visitamos personas, encontramos algunos que quieren, otros que se oponen, otros que no quieren, pero siempre estamos confiados en el Señor, y el trabajo, si no nos detenemos mucho tiempo, hermanos, no se puede hacer. El cual daba testimonio a la palabra de su gracia,
concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. El Señor se los había prometido, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, expulsarán demonios, sanarán enfermos, hablarán otras lenguas. El Señor confirmaba la palabra con las señales y los prodigios que ellos hacían. Dice más la palabra del Señor, versículo 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Entonces miremos que ya para este lado tenían gran oposición, persecución, aún a riesgo de sus vidas. Habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe. Normal que cuidemos nuestras vidas, y eso hicieron ellos. Ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Nada los intimidaba en este viaje misionero, hermanos. Ya estamos llegando a la final de la ruta de este primer viaje misionero, y dice la palabra del Señor, versículo 20 del capítulo 14, que hubo tal persecución que encerraron a Pablo y lo apedrearon. Inclusive pensaron que estaba muerto. El versículo 19 nos dice eso, pero realmente dice, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ya se comenzó a devolver en este viaje. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. En esta región particularmente habían sufrido mucha persecución, afrentas, habían sido expulsados. Pablo había sido apedreado, casi pensaron que estaba muerto, y entonces dice que nada los intimidaba. Confirmaron los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, a que no se dejaran intimidar, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ellos las habían sufrido, las habían padecido en sus propios cuerpos, en sus propias personas. Los discípulos lo habían visto, habían sido testigos, pero Pablo confirmaba los ánimos de ellos y les exhortaba a que por nada se apartasen de la fe, y también les decía que era necesario. El Señor le había dicho cuando él se había convertido, te voy a mostrar cuánto es necesario sufrir por el nombre, padecer por el nombre, y esto se estaba cumpliendo en la vida del apóstol Pablo. Además dice que estaban preocupados por la buena organización de las congregaciones, versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Este versículo nos sirve para entender que una iglesia no puede tener un solo anciano, un solo pastor. Creemos que debe haber una pluralidad, como también lo dice en Tito y en Primera de Pedro 5, el apóstol Pedro, hermanos. Dice, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Dice más, hermanos, ya terminando, dice versículo 24, ya están de regreso. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Panfilia era un puerto, dice, y habiendo predicado la palabra en Perge, es Atalía, descendieron a Atalía, y de allí navegaron a Antioquía de Siria, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Vemos cómo el trabajo se hace por medio de la iglesia. Hoy vemos cómo los hombres quieren montar ministerios personales y piden dinero a esos ministerios. También los hombres montan organizaciones misioneras y le quitan la gloria y la honra al plan de Dios a través de la iglesia. Todo debe ser por medio de la iglesia. La iglesia es la institución divina que Él encargó para llevar a cabo la obra de evangelización, edificación
y benevolencia. Y eso es lo que estamos comprobando en este primer viaje misionero al regreso de Pablo y Bernabé a Antioquía de Siria, de donde habían sido encomendados. La misión de Pablo y Bernabé, como decíamos, según los estudiosos, duró cerca de 2 años. No se sabe con absoluta seguridad, pero los estudiosos, los entendidos, calculan que pudo haber durado unos 2 años. Seguramente estaban cansados de este largo viaje, habían sufrido muchas cosas, habían padecido muchas cosas, cubrieron una distancia de cerca de 2.400 kilómetros, pero estaban contentos por los resultados de la predicación de la palabra. De esta manera se cumple el cuarto paso de la gran comisión de ir hasta lo más lejano de la tierra. El Señor también se lo había dicho al apóstol Pablo, hermanos. Haciendo un resumen, hermanos, entonces en el capítulo 13 fueron enviados desde Antioquía de Siria y salieron de ese puerto de Seleucía, navegaron hasta Chipre, versículos 14, 26 al 28 nos habla del regreso, como lo acabamos de decir, y cómo dieron el informe, el testimonio de lo que había sido hecho, y se quedaron allí mucho tiempo, ya preparando el segundo viaje, y guiados por el Espíritu Santo. En la isla de Chipre predicaron en Salamina, en las sinagogas de los judíos, y Juan Marcos les acompañaba como ayudante. Allí Elimás Bar Jesús queda ciego porque le resistía. El procónsul Sergio Pablo se convierte. Juan Marcos los abandona y regresa a Jerusalén. Ya dijimos que hablaremos de esto en el próximo estudio. Continuando, llegaron a Pergue, Antioquía de Pisidia, realizaron una campaña evangelística, muchos creyeron, judíos, prosélitos y gentiles, y la palabra se difundió por toda aquella provincia. Al final fueron expulsados, y allí es donde decíamos que Pablo hace un maravilloso sermón que sirve como modelo para enseñar a los nuevos hermanos cómo se hace un sermón, algo muy, muy bonito, hermanos. Estuvieron en Iconio, predicaron en la sinagoga, de igual manera creyeron muchos judíos y griegos. Hicieron señales y prodigios, fueron perseguidos y tuvieron que huir. Hubo varias persecuciones. Dice también que estuvieron en Listra, predicaron el evangelio, sanaron a un cojo, y por esta sanidad les quisieron ofrecer sacrificios. El sacerdote del templo de Júpiter con dificultad impidieron que esto sucediera. Pablo es apedreado y rescatado por los discípulos. Pensaron inclusive que había muerto. Después pasaron en Derbe, también muchos creyeron, y comienza el regreso. En ese regreso pasaron por Listra, Iconio, Antioquía, Pergue y Atalía. Atalía era el puerto de donde regresaron, y dice que confirmaban los ánimos de los discípulos. Ya dijimos por qué, porque de pronto estaban desanimados por las persecuciones, pensaban si eso le hacen a Pablo, lo quisieron matar, pues a nosotros también, pero Pablo los anima y los exhorta a permanecer en la fe, por nada se aparten. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Constituyeron ancianos en cada iglesia y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, hermanos, esto es un modelo de lo que debe hacer la iglesia hoy. El Señor levanta iglesias donde los hermanos trabajan de tal manera, hermanos, que la ofrenda también aumenta y salen evangelistas y el Señor los envía. No es fácil, hermanos. Nosotros llevamos viajando más de un año a Belén de Umbría. Cada 8 días nos detuvo la pandemia un tiempo, pero estamos felices, gozosos. Tenemos un buen grupo allí y animamos a nuestros hermanos allí a que también permanecer en la fe, y muy pronto estaremos de nuevo con el local allí en Belén. Continuamos trabajando también en Anserma, hermanos. Esto también es lo que hemos aprendido de otros grandes hombres en el pasado, de otras grandes iglesias. Yo aprendí esta manera de trabajar en Manizales y de hombres como el hermano Jaime Restrepo. Entonces, hermanos, esta es la manera de trabajar y ahí debemos permanecer sirviéndole al Señor, hermanos. Comparta estos estudios con sus hermanos, con su familia. Síganos en Facebook.
suscríbase a nuestro canal en YouTube y visite nuestra página web elevangelioolvidado.com. Dios los bendiga.